En el marco del aniversario de la Constitución de 1917, el presidente López Obrador presentó su nuevo paquete de reformas constitucionales. Las iniciativas incluyen reformas en materia judicial, electoral, de pensiones y la eliminación de organismos autónomos, entre otras. Acompáñenos a conversar todos los detalles con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, aquí en Ruta ADN 40. Qué gusto saludarte, Francisco. Bienvenido. Muchas gracias por platicar con nosotros. Al contrario, Lupita, Rodrigo, Gracias por estar con ustedes. Oye, pues cuéntanos, ¿cómo ves esta discusión? Llegaron ya esta veintena de reformas a la Cámara de Diputados. ¿Va a ser una discusión más política o más de fondo? ¿Tú cómo lo ves? Indudablemente es política. Por si alguien tuviera la duda de que el presidente ha presentado esas iniciativas con base en las facultades constitucionales que tiene para presentar iniciativas, porque no tiene impedimento para no presentar iniciativas. Entonces el presidente lo hizo. Pero si alguien dice, no, es que lo hace solamente como parte de sus funciones. No, el presidente expresamente ha dicho que es porque vienen las elecciones y porque quiere asegurar su proyecto de nación, obviamente en la perspectiva y prospectiva que él lo quiere. Entonces, de que es algo totalmente político y electoral, lo es. Ningún presidente en 107 años que tiene nuestra Constitución de haber sido promulgada ha presentado el número de iniciativas de un solo momento, y mucho menos iniciativas de reforma a la Constitución cuando está ya a unos meses de que concluya su mandato. Entonces, de que esto es parte para una discusión político-electoral y que se va a inscribir en las campañas electorales, indudablemente lo va a hacer, porque el presidente a partir de ahí es que va a apostar la forma en cómo él va a querer involucrarse en las campañas electorales para tratar de apoyar a su partido, a los candidatos de su partido. Los mexicanos estamos acostumbrados a escuchar que se puede reformar la Constitución. Suena fácil, ¿no? Decir voy a mandar una reforma a Constitución, es flexible, voy a cambiar nuestra norma fundante básica, pero ¿qué se necesita en nuestro país para modificarla? Porque hay países donde no se puede modificar. Bueno, técnicamente nuestra Constitución es rígida, técnicamente, pero en los hechos es flexible. Tan es flexible que en 107 años tiene 770 reformas que se han llevado a cabo en 256 decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación. ¿Quién puede presentar una iniciativa? La va a presentar el presidente de la República, diputados, senadores al Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y también los ciudadanos en el 0.13 de la lista nominal de electores. Se presenta la iniciativa, se envía a alguna de las cámaras del Congreso, en su momento la va a discutir, la va a aprobar por una mayoría calificada, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Si se aprueba por el voto de la mayoría calificada, 2/3 partes. 2/3 partes es mayoría calificada. Así es, de los presentes, porque son 500 diputados. Para que una sesión sea válida se requiere que haya quórum, 50% más uno. Tienen que estar de acuerdo los partidos políticos, porque 2/3 partes es prácticamente casi todos los colores que integran la Cámara. Tiene que haber ahí un consenso. Finalmente, reformar la Constitución es un acuerdo político. Por eso se requiere un amplio consenso con una mayoría calificada. Y ya que el Congreso en sus dos cámaras aprobó esa reforma constitucional, se envía a las legislaturas de los estados para que ahí, con el voto hay 32 legislaturas locales, incluyendo la Ciudad de México. Antes no participaba el Distrito Federal, ya participa a partir de 2017, que ya con su nueva constitución. Entonces se requiere el 50% más uno. Tenemos 32 congresos locales, entonces se requiere 17 cuando menos. Se envía al Congreso para que el Congreso haga la declaratoria de que ha sido ya aprobada la reforma constitucional. Así es como se lleva a cabo ese procedimiento en la forma. Pero no tenemos en este momento mayoría calificada, ¿no? No hay mayoría calificada. No hay mayoría calificada de lo que son los legisladores oficialistas de Morena y sus aliados. No tienen los votos. Y es ahí de lo que mucho se cuestiona. Si el presidente de la República con su partido político y sus aliados en ambas cámaras del Congreso no cuentan con ese consenso para lograr esa mayoría calificada, ¿a qué le están apostando? ¿A una discusión solamente política, electoral, solamente para que la ciudadanía voltee a ver a los diputados y senadores de oposición que eventualmente estarían votando en contra de varias de estas iniciativas que presentó el presidente de la República, porque son, en mi opinión, regresivas? Digo, que ahorita ya comentaremos al Poder Judicial en materia electoral, que son iniciativas que
no debiesen de estarse discutiendo en este momento. Y más allá de especular de si el presidente lo hizo en este momento, lo pudo haber hecho en otro por temas políticos, la realidad es que al inicio de su mandato sí tenía mayoría, tenía mucho más diputados a su favor, era más controlable la Cámara e hizo reformas constitucionales. De hecho, Rodrigo, qué bien que lo recuerdas, porque en la primera legislatura del primer trienio del actual sexenio del presidente López Obrador, en la Cámara de 18-21. Diputados sí tenía, 18-21, sí tenía la mayoría calificada. Sí. Ahí sí. Nunca la ha tenido en el Senado de la República, porque la conformación es prácticamente la misma de 2018, a pesar de que ha habido legisladores, senadoras Claro. que han cambiado de ahí de grupo parlamentario. Claro. Pero a pesar de eso, ahí sí se han llevado a cabo los consensos y se llevaron a cabo distintas reformas constitucionales, por ejemplo, la creación de la Guardia Nacional, Claro. paridad de género, La energética. la energética, estar ampliando en su momento delitos que ameriten prisión preventiva en automático. La oficiosa, que también en esta reforma le va a hacer caso a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ya ha dicho la Corte Interamericana que la prisión preventiva en nuestra Constitución es inconvencional y se tiene que eliminar, porque viola la presunción de inocencia, viola el debido proceso, viola la libertad personal. Entonces, es importante que el Estado mexicano esté eliminándola, pero lejos de que el presidente le haga caso. Se amplía el a la catálogo, sentencia. ¿no? No, dice, vamos a ampliar el catálogo Claro. para narcomenudeo. Se puede estar llevando el punto de que una persona que tenga algún consumo, por ejemplo, cannabis para su consumo personal, digan que es narcomenudista, prisión en Claro. automático. O sea, la prisión preventiva en automático, la oficiosa, debe de desaparecer. Debe de prevalecer la Sí. justificada, caso por caso, pero no simplemente en automático. O sea, está clara la diferencia entre enviar una reforma constitucional a las cámaras y que se apruebe. Es un mundo procesal gigantesco. Pero el presidente definió la agenda política que se está debatiendo y probablemente se debata en las campañas presidenciales, porque todos son temas sensibles para la población. Absolutamente, y de ahí es que el presidente, pues sabemos que él, cada movimiento que da, lo hace con con ese objetivo, inmediatamente ponerlo en la agenda pública, en la discusión, y que los temas que son verdaderamente importantes y urgentes para resolver, por ejemplo, el tema de la crisis de seguridad que padece el país, la crisis del agua que estamos también empezando a vivir de una forma cada vez más drástica, el tema de combate a la corrupción, es decir, temas que realmente son importantísimos, la salud, Lupita. Claro. Oye, pero llama mucho la atención que el presidente suba temas tan importantes como la reforma, esto de elegir voto, esto de cambiar al INAI, organismos autónomos, desaparecerlos, pero también sube cuestiones como la pensión al 100%, ¿no? Bueno, por ejemplo, el caso de la pensión, yo creo que nadie puede estar en contra de que llegando el momento de que nos podamos jubilar, podamos tener una pensión al 100% sobre Claro. el salario. Creo que nadie. El tema es los cómo, que comentábamos hace unos momentos antes de entrar al aire, precisamente que decía Rodrigo, en los cómo. Claro. Cómo el caso del propio gobierno, cómo el Estado va a poder solventar el pago de este tipo de pensiones al 100%. No hay país en el mundo que otorgue pensiones al 100%. Y el hecho de que lo haga en este momento, pues el presidente ya se va. Le va a dejar la crisis en su momento, que se agrave en la parte económica, a quien va a ser la persona que suceda en el cargo de presidenta o presidente de la República. Y es ahí, digamos, donde tenemos que poner nosotros atención de no dejarnos llevar con este tipo de iniciativas que sí tienen un objetivo social importante, pero para que se puedan garantizar, es ahí el del tema, porque podemos tener reconocidos muchos derechos en la Constitución y que provengan también de tratados internacionales, pero para que se puedan garantizar los derechos, que es parte de las obligaciones de todas las autoridades en el país, se requiere recursos, se requiere dinero. Claro. Y si no hay de dónde se va a tener ese dinero, Claro. ahí es, digamos, la parte que dice, entonces nos están engañando de que nada más nos quieren dar el canto de las sirenas con este tipo de propuestas porque no tienen una sostenibilidad para que realmente se puedan cumplir. Ahora, son más de 15 propuestas.
No creemos los mexicanos que lo que necesitamos es que se debata el cómo sí. Yo tenía un jefe y maestro que me decía, dime cómo sí, no por qué no. Al final, cada uno de estos temas, creo que no hay alguien que no diga, oye, me interesa cómo sí se puede hacer o por qué no se puede hacer y cómo llegar a ello. No es precisamente lo que la proyección de país tiene que tirar. Son 20 iniciativas, de las 20, 18 son de reforma constitucional y 2 son ahí Legal. reformas de legislación secundaria. Y yo estoy de acuerdo contigo, Rodrigo. Hay que buscar en el cómo sí, pero obviamente atendiendo iniciativa por iniciativa. Claro. Por ejemplo, esta particularmente, la de las pensiones al 100%, yo creo que, a ver, vamos a poner números, vamos a ver realmente que el Estado nos pueda garantizar en un ejercicio de prospectiva que realmente puede cumplir para que todos podamos tener eventualmente ese 100% de la jubilación, porque de lo contrario solamente se va a quedar ahí en meras intenciones. Y entonces, ¿de qué se trata? Sí. Oye, algo de lo que decías, Rodrigo, muy importante, de lo que está ocurriendo de esta discusión a que pase, pues hay un mundo, ¿no? Falta todavía, aunque son solo algunos meses, lo que nos ha dicho el presidente es que si no pasa en esta, igual y pasa en la que sigue, ¿no? Bueno, lo ha dicho así el presidente, pero lo que él ha puesto ahorita es la parte de las campañas electorales que están a punto de comenzar el 1 de marzo. Entonces, el 1 de marzo son 3 meses de campaña que van a ser 3 meses muy buenos para el propio presidente de la República. Inclusive, los mismos legisladores de Morena en la Cámara de Diputados ya anunciaron Parlamentos abiertos, que ¿no? van a ser una especie de parlamentos abiertos, que más que parlamentos abiertos es socializar en la población, ir a pasear o a presumir las iniciativas del presidente para ir generándole esa percepción a la ciudadanía en distintas poblaciones del país, que el presidente está pensando en todos los sectores, en comunidades indígenas, en comunidades afromexicanas, a pesar de que varios de los puntos que toca el presidente de la República son, en mi opinión, redundantes, no tendrían que llevarse a cabo. Por ejemplo, una de las iniciativas del presidente va relacionada con estar reconociendo derechos a comunidades indígenas y también a comunidades afromexicanas. Que eso ya existe, ¿no? Pero ya existe, Lupita. En el artículo 2 de la Constitución, desde 1992, se llevó a cabo una reforma importante precisamente para reconocer la autonomía de las comunidades y pueblos indígenas, de los pueblos originarios. Y apenas hace el año pasado ya se llevó a cabo una reforma constitucional también para incorporar en el texto de nuestra Constitución las comunidades afromexicanas. Entonces ya tenemos ahí estos 2 elementos que el presidente ahora nuevamente los vuelve a poner en iniciativas. O, por ejemplo, actualmente el artículo 4 de la Constitución, entre otros derechos, reconoce el derecho a la protección a la salud. Obviamente se parte de una protección a la salud que debe ser integral, debe ser con calidad, que debe haber infraestructura. Y ahora el presidente propone una iniciativa para poder garantizar una atención médica integral, suficiente, universal y de calidad. No es necesario, con que se cumpla lo que hoy está en el artículo 4, Sí. es suficiente. Sí, cambiar la ley, cambiar la Constitución no implica resolver las cosas. Es el principio de mucho trabajo público. Totalmente, porque mucho de lo que está en la Constitución basta con que se cumpla desde la Constitución o, en su caso, se estén perfeccionando las leyes reglamentarias que están estableciendo esos distintos aspectos dentro de la propia Constitución. Pero si luego no se cumple con la Constitución o se cree que por el solo hecho de incorporarlo en la Constitución ya va a ser todo perfecto, pues entonces... Oye, es como el agua, ¿no? El agua es un derecho humano y si no la tienes, ¿cómo? O sea, de nada sirve que esté en la Constitución. Exactamente, es un derecho humano reconocido en la Constitución. De hecho, lo tenemos desde 2012 en la Constitución, en el artículo 4. Y también Naciones Unidas, también la Corte Interamericana, el sistema interamericano reconoce el agua como un derecho, que luego puede haber ahí un debate, es que no es un derecho porque, bueno, a ver, más allá de un tema si es derecho o no es derecho, se nos tiene que garantizar un abastecimiento por parte del Estado para que nosotros podamos consumir, porque de lo contrario es, bueno, si es un derecho humano el agua, pues entonces hay que ir nosotros hacia un río a recolectar el agua. O sea, lo que nosotros estamos viendo en este momento va a ser un debate en medio de un momento electoral, es lo que estamos viendo. Totalmente es mi opinión y además el presidente
lo ha dicho, no solamente una vez, ya hay varias conferencias matutinas en donde lo ha dicho, es para poder garantizar su proyecto de nación y no vengan los conservadores o vayan a querer al rato querer cambiar las cosas. O sea, de ninguna manera el presidente apuesta a ese fortalecimiento de lo que él llama su proyecto de nación. Muy bien, pues muchas gracias, Francisco, por haber platicado con nosotros. Al contrario, Lupita, Rodrigo. Muchas gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Nos vemos la próxima y que la pasen todos muy bien.